Bienvenidos y bienvenidas a tunovela.es, el sitio web y tu canal favorito que resume cientos de libros, novelas y obras. Hoy vamos a resumir Violet y Finch, la novela de Jennifer Niven. Vamos a ver juntos un análisis detallado de esta obra y de algunos de sus temas principales, pero si lo que buscas es un resumen más general, te remitimos a nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Resumen por capítulos de Violet y Finch. Violet y Finch es una novela que alterna capítulos narrados desde el punto de vista de cada uno de sus dos protagonistas, Violet y Finch. En total son 59 capítulos que vamos a resumir uno a uno. Capítulo 1. Theodore Finch despierta en el borde del campanario de la escuela Bartlett High School, en uno de sus periodos de vigilia sin recordar cómo ha llegado allí. Junto a él está Violet Markey, la chica popular del instituto, temblando. Finch, a pesar de su propia pulsión suicida, se centra en salvarla y le habla con calma, la guía y consigue que baje. Cuando Violet está a salvo, Finch vuelve a quedarse solo frente al vacío, rodeado de insultos y miradas morbosas desde abajo. Violet finalmente también lo ayuda a salir, pero el relato colectivo transforma a Finch en el salvado y a Violet en la heroína. Entre ambos se establece un vínculo inmediato, íntimo y silencioso. Violet le agradece a Finch su ayuda, lo besa en la mejilla y le exige que no revele la verdad. Finch, marcado por su visión fatalista de la vida y de la muerte, reafirma su aislamiento emocional. En su posterior encuentro con Mr. Embry, el orientador escolar, evita hablar de lo que le ha pasado. Capítulo 2. Violet acude a una de sus habituales sesiones con el orientador del instituto. Desde la muerte de su hermana Eleanor, su vida está suspendida. No duerme bien, ha abandonado la escritura, pasión que compartía con Eleanor, y se niega a retomar cualquier actividad que la conecte con su vida anterior, como puede ser el equipo de animación. Cuando el orientador insiste en que se reconozca como superviviente del accidente que acabó con la vida de su hermana, Violet se siente incomprendida y se marcha. En el instituto, Violet es reducida a una imagen pública que no reconoce. Todos la felicitan por ser popular, por haber salvado a Finch. Ella insiste en que simplemente estaba allí. Su desconexión emocional se acentúa al reencontrarse con Ryan, su novio intermitente, y al notar la mirada silenciosa de Finch en el pasillo. Capítulo 3. Finch recorre el instituto escuchando cómo su intento de suicidio se ha convertido en un rumor. Protege a Violet de la atención pública con pequeños gestos, y sin pedir permiso, la elige como su compañera para el proyecto escolar de Lugares Maravillosos de Indiana. Finch vuelve a enfrentarse al acoso de Romer, el bully del instituto y antiguo amigo suyo, que dejó de serlo cuando Finch le habló de cómo se sentía y le pidió ayuda. En su casa retoma su fijación con la muerte, y Finch investiga el accidente de Eleanor y empieza a seguir a Violet en redes sociales. Capítulo 4. Finch establece sus propias reglas para el proyecto escolar, que consiste en visitar lugares emblemáticos y bellos y poco conocidos de Indiana. No pueden llevar teléfonos, deben alternar decisiones y hay que dejar algo atrás en cada lugar visitado. Capítulo 5. Violet asiste a una fiesta que refuerza su sensación de extrañeza. Las preguntas insistentes sobre el campanario y la actitud invasiva de sus compañeros la abruman. Su relación con Ryan evidencia una desconexión emocional irreversible. En casa, Violet se refugia en su habitación y en la literatura, único lugar donde aún puede ser ella misma. La irrupción de Finch a través de un vídeo en el que canta sobre la muerte la descoloca y la enfurece. Aunque le exige que lo borre, acepta verlo, iniciando una relación marcada por la incomodidad, la curiosidad y una atracción que no sabe nombrar. Capítulo 6. Finch visita a Violet y durante su paseo ambos hablan por primera vez de lo ocurrido en el campanario. Violet niega cualquier intención suicida, pero confiesa su vacío vital, la sensación de que nada importa desde la muerte de su hermana. Finch cuestiona esa idea señalando que si no saltó, algo debía importarle. Más tarde, Finch visita el lugar exacto del accidente de Eleanor, recoge restos del coche y reafirma su determinación de mantenerse despierto. Capítulo 7. Violet recibe el aviso de que la página web eleanorandviolet.com que compartía con Eleanor está a punto de desaparecer. Revisa sus proyectos comunes de escritura y considera brevemente continuar sola, pero finalmente borra todo. Capítulo 8. Finch asiste a la cena familiar con su padre, una figura violenta y emocionalmente destructiva que lo maltrata. Gracias a su hermana mayor, Kate, que es casi como una madre, sus desapariciones, disociaciones y problemas permanecen ocultos. Finch utiliza el humor negro y la provocación para sobrevivir al encuentro. En su casa, el deterioro mental de Finch se hace evidente. Reflexiona sobre el suicidio, acumula pastillas y documenta métodos para suicidarse.
Sin embargo, el intercambio intelectual y emocional con Violet actúa como ancla. Capítulo 9. El instituto publica un artículo sensacionalista sobre el incidente del campanario. Atrapada entre la exposición pública y su culpa en privado, Violet vuelve al lugar donde todo empezó. Allí, en silencio, lee Cumbres Borrascosas, encontrando un reflejo de su rabia y su aislamiento en la voz de Emily Bronte. Capítulo 10. Finch decide reinventarse, abandonando antiguas versiones de sí mismo para crear una identidad más segura y más visible. Este cambio externo refleja su deseo de existir de otra manera, de escapar del rol de bicho raro que el instituto le ha asignado. En el instituto observa a Violet junto a Ryan y siente una mezcla de celos y determinación. Al final del día invita a Violet formalmente a comenzar el proyecto, proponiendo su primer destino. Capítulo 11. Violet sigue a Finch en bicicleta hasta su casa, entrando por primera vez en su espacio más íntimo. En la habitación de Finch descubre el muro cubierto de palabras, citas literarias, ideas y canciones. Ese contacto reactiva en Violet su antigua relación con el lenguaje, algo que creía perdido desde la muerte de Eleanor. Finch escribe una frase clave: volver a subirse al camello, como declaración de intenciones, insistir en vivir pese al miedo. Durante la primera excursión, Violet admite que no se sube a un coche desde el accidente de su hermana, lo que evidencia hasta qué punto su trauma condiciona su vida. En Hoosier Hill, el primer destino, el lugar en sí resulta irrelevante frente a lo que sucede entre ellos. Se toman de la mano, dejan objetos como prueba de haber estado allí y comienzan a escribir juntos. Capítulo 12. Finch vive el día de Hoosier Hill como un punto de inflexión. Por primera vez percibe que hay bondad en el mundo y que él mismo puede formar parte de ella. Intenta compartir esa revelación con su madre, pero constata su incapacidad emocional para acompañarlo. Más tarde, durante un baño, Finch se abandona a una fantasía peligrosa de descanso absoluto bajo el agua. Aunque sale a tiempo, el episodio revela que incluso en un día feliz, la atracción hacia la desaparición sigue latente en él. Capítulo 13. El instituto vuelve a reducir a Finch a un estigma público al nombrarlo como el estudiante con más probabilidades de suicidarse. Violet intenta protegerse del ruido mediático mientras sostiene su relación ambigua con Ryan y minimiza ante los demás su vínculo con Finch. En casa, sus padres descubren lo ocurrido en el campanario, lo que incrementa la presión externa sobre ella. Capítulo 14. Finch va de noche a casa de Violet y al no obtener respuesta se retira sin explicaciones. La ausencia de ella activa su miedo al abandono y su necesidad de anclarse a algo estable. Esa misma noche escribe una lista para mantenerse despierto, es decir, para seguir vivo. Entre ideas abstractas y peligrosas aparece una conclusión clara: Violet es su último y más importante motivo para quedarse. Capítulo 15. Violet se siente dividida entre la conexión con Finch y la inercia de su relación con Ryan. Durante una cita con este último, Violet toma conciencia de su desconexión emocional. Nada de lo que vive con Ryan se compara con lo que experimenta con Finch. Al rechazar el beso final, Violet reconoce que su vínculo con Ryan pertenece a una vida que ya no siente como propia. Capítulo 16. Finch desayuna con la familia de Violet antes de su siguiente excursión, interesado en conocer quién era ella antes del accidente. El tono ligero del encuentro contrasta con el paso crucial que da Violet al subirse al coche de Finch, enfrentándose por primera vez a su trauma. Durante el trayecto, Violet habla de Eleanor con una honestidad inédita, iniciando su proceso de duelo que hasta entonces había bloqueado. En Bookmobile Park, Finch se muestra curioso y abierto al mundo, mientras Violet empieza a participar activamente en la experiencia compartida. Finch la anima a escribir para no olvidar. Capítulo 17. En un nuevo destino, Finch y Violet se enfrentan a la pregunta esencial del sentido en la vida a través de un muro que dice «Before I die», antes de morir. Al escribir y leer sus respuestas se revelan deseos, miedos y anhelos. Finch deja claro su interés romántico por Violet, aunque pospone el beso, manteniendo la tensión emocional. Más tarde, en un bar, Finch muestra su faceta más carismática, integrando a Violet en su mundo. Capítulo 18. De camino a casa, Finch reflexiona abiertamente sobre la muerte y la memoria, definiendo su epitafio como una necesidad de contar para algo. Aunque minimiza sus problemas ante Violet, su mundo interior sigue fragmentándose. El recuerdo de cómo fue etiquetado como bicho raro tras pedir ayuda en el pasado explica su rechazo a ser observado y diagnosticado con un posible trastorno de bipolaridad. Capítulo 19. Finch se reúne con el orientador escolar una vez más y niega cualquier intento de autolesión.
Aunque menciona a Violet como motivo para vivir, la advertencia del adulto sobre la fragilidad de esa felicidad despierta en él una ira profunda. Capítulo 20. En plena noche, Finch arrastra a Violet a una aventura espontánea. Suben a una torre y Finch verbaliza su rabia contra el mundo. Le pide a Violet que haga lo mismo. Ella se acerca al borde, sujetándose a él, pero no por miedo a caer ella, sino para impedir que sea él quien lo haga. Aunque comparten una intimidad intensa y auténtica, Finch vuelve a marcar distancia cuando Violet desea que la bese. Capítulo 21. Finch vuelve a enfrentarse a la violencia de su padre, que le agrede físicamente durante una visita familiar. Tras huir, contempla el suicidio por inhalación de gases, pero en lugar de hacerlo conduce durante horas hasta Madlavia, buscando en el agua un alivio para la oscuridad que lo invade. Allí se sumerge, bebe del arroyo y se deja cubrir, en un gesto ambiguo entre consuelo y rendición. De vuelta en casa, Finch encuentra refugio en su hermana pequeña, Decca, que recorta los fragmentos malos de los libros para quedarse solo con los buenos. La idea conmueve al protagonista, que guarda esos fragmentos en su habitación, intentando convencerse de que es posible separar el dolor de lo bello. Capítulo 22. Inspirada por Finch, Violet vuelve a rodearse de palabras. Organiza su habitación con post-its, crea un espacio para ideas y comienza a imaginar un nuevo proyecto creativo. Sin embargo, Finch no responde a sus mensajes. La ausencia introduce una inquietud silenciosa. Violet empieza a entender hasta qué punto su estabilidad emocional ya está ligada a él. Capítulo 23. Finch atraviesa días fragmentados, con lagunas mentales y dificultad para concentrarse. En un intento de control, decide redecorar su habitación, buscando claridad, calma y orden. Cuando por fin termina, le escribe a Violet una frase cargada de significado. Dice que ella es todos los colores a pleno brillo. El mensaje revela hasta qué punto Finch ha trasladado a Violet el centro de su mundo emocional. Capítulo 24. Finch desaparece del instituto durante varios días y los rumores se disparan. Es algo que suele hacer, pero Violet se siente sola en su preocupación, enfrentándose a la indiferencia resignada de quienes conocen a Finch desde fuera. Cuando finalmente regresa y lo ve, su aspecto descuidado y distante la descoloca. Durante una huida impulsiva tras sonar la alarma de incendios, Violet corre tras Finch y experimenta una mezcla de miedo y libertad. En el río, Finch se lanza al agua de forma provocadora. La escena termina desgraciadamente en violencia cuando Romer lo ataca y Finch casi lo ahoga. Violet lo detiene aterrada. Finch se marcha sin mirar atrás y Violet confirma que ya no sabe qué hará Finch a continuación. Capítulo 25. Finch reflexiona sobre la muerte como algo inevitable, como una forma de desgaste natural, una idea que ha aprendido en su propia familia. Aunque finge estar bien ante su hermana, su mundo interior sigue estrechándose. Capítulo 26. Violet se enfrenta a sus padres, que tras lo ocurrido con Finch en el río no quieren que su hija tenga que ver nada con él. Violet les confiesa que ha abandonado todo, que no se siente buena en nada y la escritura, su refugio, ya no le pertenece. Sus padres interpretan este gesto, esta conducta como rebeldía, no como duelo. Por primera vez, Violet habla de Finch como su único amigo. Esa noche rompe con el ritual de marcar los días que van pasando en el calendario y entra en la habitación de Eleanor para devolverle sus gafas, que ella había estado llevando desde su muerte. Capítulo 27. Finch aparece en casa de los Markey y los padres de Violet establecen normas para que continúen viéndose. Una de ellas es que Finch les dé el teléfono de su padre y su madre. Finch miente sobre su padre y dice que murió hace años, intentando proteger su intimidad. Cuando Violet lo confronta por la mentira, Finch responde con una frase reveladora: a veces algo se siente verdadero aunque no lo sea. Capítulo 28. Durante una nueva excursión, Finch experimenta una felicidad intensa y peligrosa, comparable a la sensación de la caída libre. Tras besarse por primera vez, Finch alterna euforia creativa con una disociación inquietante. Corre hasta otro pueblo sin recordar del todo cómo ha llegado. Aunque redefine su epitafio como el chico al que Violet Markey ama, su identidad sigue dependiendo de ella como ancla. Capítulo 29. Charlie, amigo de Finch, observa que este ha cambiado. Ya no parece fuerte ni desafiante, sino descuidado. Finch minimiza sus problemas, centrado exclusivamente en Violet. Cuando Romer vuelve a atacarlo, Finch decide no responder. La intervención de un adulto lo protege por primera vez y Finch siente una pequeña victoria. Capítulo 30. Violet constata avances reales, duerme mejor, no tiene pesadillas y vuelve a enfrentarse a las exigencias académicas sin excusas. La ruptura definitiva con Ryan se confirma cuando él le cuenta que ha invitado a salir a otra chica.
Violet también cambia de lugar en el comedor, se aleja del grupo que normalizaba la crueldad y se acerca a quienes miran con más bondad. Sin saberlo, está eligiendo una forma distinta de estar en el mundo. Capítulo 31. El proyecto y las excursiones se transforman en intimidad física y emocional. Violet intenta hablar de los conflictos de Finch, pero él los esquiva. Aunque se besan, Finch sigue marcando límites, como si temiera cruzar cierto umbral. Violet miente a su madre al decir que Finch es solo un amigo, aunque ambas saben que ya no lo es. Capítulo 32. En el Blue Hole, Finch convierte este lago en un espacio simbólico donde convergen amor, miedo y muerte. Violet se atreve a nombrar sus temores más profundos. Finch, en cambio, se niega a decir los suyos en voz alta. Bajo el agua, su permanencia prolongada aterroriza a Violet, que por primera vez se enfada desde el amor y el miedo a perderlo. Finch empuja a Violet a liberar la rabia que lleva años reprimiendo, y luego en un giro abrupto se distancia, afirmando que ella merece algo mejor. Sin embargo, le confiesa su amor y revela la violencia de su padre. Capítulo 33. Violet reconoce ante Finch que aquel día en el campanario ella también contemplaba saltar. Finalmente, la pareja se acuesta por primera vez en una mezcla de deseo, consuelo y afirmación. Violet se siente vista y comprendida. Capítulo 34. Después de acostarse, Finch experimenta una ansiedad profunda ante la idea de que Violet pueda romperse, como si amar implicara un riesgo intolerable. Juntos se duermen envueltos en una calma que parece frágil, momentánea y profundamente necesaria. Capítulo 35. A la mañana siguiente, Violet se da cuenta de que sus padres no saben dónde ha pasado la noche. Regresan a casa apresuradamente y aunque Finch intenta explicar la situación, el padre de Violet le ordena que se vaya y no vuelva. Sus padres le dicen a Violet que Finch es un chico problemático y que no debería seguir viéndolo. Además, descubren que Finch mintió sobre su padre y que fue él quien estaba en el campanario aquel día. Violet se enfrenta a sus padres, dolida por la falta de confianza, y reacciona con ironía y rabia. Aún así, sus padres le prohíben ver a Finch y ponen fin al proyecto de las excursiones, sustituyéndolo por un trabajo escrito. Desde su ventana, en su habitación, Violet espera que Finch aparezca para huir juntos, pero él nunca llega. Capítulo 36. Al volver a casa, Finch es atacado violentamente por su padre. Esta vez, sin embargo, Finch se enfrenta a él y le deja claro que no volverá a permitirlo. Luego nadie sube a comprobar cómo está. Desde su habitación, Finch escribe a Violet para disculparse y decirle que gracias a ella ha conocido lo que es un día perfecto. Al día siguiente intenta hablar con los padres de Violet, pero vuelven a rechazarlo. Más tarde descubre que la página web Eleanor and Violet ha desaparecido. Violet le pide tiempo y Finch escribe, aunque no envía, que eso es precisamente lo que él no tiene. Capítulo 37. Finch se refugia en su armario, al que llama su campamento de supervivencia. Desde ahí intenta racionalizar su situación, comparándola con la supervivencia en arenas movedizas. Si sigue los pasos correctos, quizá logre salir. El armario se convierte en un espacio de aislamiento y resistencia frente al colapso emocional que avanza ante él. Capítulo 38. De vuelta en el instituto, Violet se siente expuesta, aunque solo Brenda, a quien ha conocido a través de Finch, comprende lo que ha ocurrido y la tranquiliza. Violet le propone colaborar en Germ Magazine, una web que ha creado, y Brenda acepta. Durante la semana, Violet y Finch se ven a escondidas y se escriben por las noches. Finch espera que los padres de Violet lo terminen perdonando y ella confía en que sea también cuestión de tiempo. El sábado, Violet va a casa de Finch a escondidas. Pasan el día juntos, hablando del futuro y de viajes imaginados. Sin embargo, Violet percibe brevemente que Finch se distancia, como si se ocultara tras una barrera invisible. Decide ignorar la sensación. Capítulo 39. Durante las vacaciones de primavera, Violet visita la Universidad de NYU con sus padres. Se siente presionada por sus expectativas y por la ausencia de Eleanor en un momento que deberían haber compartido juntas. Al no recibir respuesta de Finch a sus últimos mensajes, la inquietud crece en ella. Esa noche vuelve a escribirle de nuevo citando a Virginia Woolf, intentando tenderle un puente emocional a través de poesía y citas literarias. Capítulo 40. Finch pasa el fin de semana ayudando a su madre y le escribe a Violet diciendo que no puede escaparse, que está en el infierno. De repente, su padre, en uno de sus momentos tranquilos y pacíficos, le sugiere invitar a Violet a casa, como si nada hubiera ocurrido. Después Finch conduce sin rumbo. Luego deja el coche abandonado, se pone a correr hasta agotarse y en un impulso desesperado encuentra una granja familiar y llama a la puerta pidiendo flores para su novia, como si se tratase de una emergencia.
El matrimonio de la granja le da las flores y lo lleva a su casa. Finch le entrega a Violet las flores esa misma noche. Para ella el gesto simboliza el fin del invierno. Finch por un momento consigue devolverle la luz. Capítulo 41. En el instituto, Finch es incapaz de concentrarse. Charlie, uno de sus pocos amigos, percibe que algo va mal. Finch escribe una lista sobre su vida, intentando entenderse, pero el ejercicio lo hunde más. Se despide de Violet con una sonrisa fingida, ocultándole su estado. Durante una sesión con el orientador escolar, Finch miente sobre su situación familiar y queda atrapado en su propia mentira. Además, recita sin darse cuenta un texto suicida, lo que alarma al orientador, que menciona el trastorno bipolar y le asegura que no está solo. Al día siguiente, Finch pierde el control con Romer cuando éste lo insulta y la violencia estalla de nuevo. Capítulo 42. Finch llama a Violet desde el instituto. Ha sido expulsado y quiere que se vaya con él a los Nest Houses. Violet propone esperar al fin de semana, pero Finch rechaza la idea y cuelga abruptamente. Violet se queda confundida y preocupada por su comportamiento errático. Capítulo 43. Finch no logra encontrar su destino y vuelve a casa, donde se siente desaparecer frente al espejo. Regresa al armario, su refugio contra la oscuridad. Borra un mensaje preocupado que le ha enviado el orientador y se encierra aún más, convencido de que es defectuoso e imposible de amar. Esa noche toma una sobredosis de pastillas para dormir, reflexiona sobre la muerte y luego entra en pánico. Corre al hospital para pedir ayuda. Al despertar se sorprende de seguir vivo, riendo nerviosamente ante la constatación de su propia supervivencia. Capítulo 44. Finch asiste a una reunión de apoyo para personas con tendencias suicidas. Se siente fuera de lugar, pero escucha historias que reflejan su propio dolor. Allí reconoce a Amanda, compañera del instituto y popular como Violet, quien confiesa sus intentos de suicidio y su lucha constante. Al finalizar la reunión, Finch y Amanda hablan a solas. Ella le asegura que no está solo ni es un monstruo. Por primera vez, Finch se reconoce como parte de una comunidad de personas rotas que intentan encontrar la resiliencia para seguir viviendo. Hasta aquí el resumen por capítulos de Violet y Finch de Jennifer Niven. Si quieres disponer de un análisis más detallado de la novela y de sus personajes, además de conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre Violet y Finch, entra en tunovela.es, donde podrás leer el resumen y análisis completos. Te recordamos también que si estás buscando un resumen más general de esta obra, puedes escuchar nuestro audio específico donde abordamos este aspecto. Si lo que quieres es profundizar en la lectura, más abajo en la descripción encontrarás todos los links necesarios para hacerlo e incluso uno para adquirir el libro. Y una última cosa, si te ha gustado este resumen, por favor no dudes en calificarlo con la máxima puntuación. Así permitirás que otras personas como tú lo descubran también.